Bueno, entonces vamos a hablar de la respiración en general y el entrenamiento de los músculos respiratorios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el respirar se considera un arte olvidado. Es una medicina realmente poderosa que en otras culturas diferentes a la nuestra la han utilizado como una herramienta de preparación para momentos especiales. Se preparaban para las guerras y se entrenaban en todo lo que tuviese que ver con el control respiratorio, porque eso tiene unos efectos a nivel sistémico que les permitía pues ganar sus batallas y de alguna manera mantener un buen estado de salud. Entonces, no se trata solamente de respirar, significa estar vivo, sino que realmente la respiración debería tener otra connotación, porque primero, pues implica, hace parte de estar vital, de estar vivo, pero debería tenerse una conciencia especial en que cuando yo entro el aire en mi cuerpo, ese aire no solamente va a los pulmones, sino que debería tener una profundidad y un proceso de ir hasta la parte eh, más profunda, que es el piso pélvico, y llenar de oxígeno y de todo ese control que tiene que ver también con la regulación cardiovascular y de la presión arterial y permitir que el aire salga de manera consciente, porque es tan importante el que entre como el que salga el aire. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos oxígeno, pero eliminamos CO2 y es un desecho, un producto metabólico normal que también debe salir para poder dar paso a un intercambio gaseoso eficiente en la siguiente respiración. Entonces, realmente es un arte el saber respirar y para muchos, pues la respiración se vuelve paisaje y no le prestamos ni siquiera atención a cómo respiramos o por dónde respiramos. Si respiramos por la boca, si respiramos por la nariz, Me si en voy. Hay algún momento una capacitación a las 7. le Aparte, hacemos, la próxima vez me esperan más. le damos la importancia y hacemos. No, yo estoy en la capacitación. Quiero pedir el favor a Juan Diego si nos ayuda silenciando el audio, que no me deja silenciárselo desde acá, no sé por qué. Y listo. Listo. Bueno, entonces les estaba hablando de el hacer consciente esta entrada y esta salida del aire desde momentos en donde se está en reposo o se está teniendo, digamos que, un momento de quietud hasta el hacerlo durante una actividad de una alta demanda metabólica como es una actividad deportiva. Entonces, desde el solo hacer consciente ese acto que está inherente a la vida, tiene una significación muy importante. Entonces, aquí pusimos síntomas que tienen que ver con la alteración de esa respiración que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque acompañan o situaciones crónicas que llevan años, a veces desde la infancia, o simplemente nos enfrentamos a situaciones agudas por una infección viral, porque el clima cambia o porque simplemente estamos en un pico respiratorio. Entonces, síntomas que, digamos, los dejamos pasar y no los tratamos y no entendemos que requieren de un manejo. Algunos más graves que otros, algunos que duran más tiempo que otros, pero de igual manera todo es importante. Entonces, por ejemplo, la rinorrea, que yo tenga un escurrimiento de moco permanente en la nariz, que yo tenga obstruida mi nariz y que eso haga que yo abra la boca para respirar. Hay gente que lleva años sin usar la nariz, que se acostumbró a respirar por la boca.
Y el solo hecho que yo respire por la boca, estoy anulando las funciones de la nariz, que son tres y son muy importantes y son fundamentales, que es calentar el aire, humedecerlo y filtrarlo. Esto que tenemos acá es un filtro. ¿Qué quiere decir? Que si yo respiro por la boca, el aire está entrando frío, seco y contaminado, o sea, no está pasando por ese filtro de la nariz. Y adicionalmente, eso tiene implicaciones hasta en la conformación ósea de la cara. Hay cambios óseos cuando la gente solo respira por la boca. Entonces, empezar a hacer conciencia de que la nariz es muy importante y que si yo la tengo llena de moco o que si tengo una desviación, una hipertrofia de cornetes, un pólipo, y eso hace que yo no la use adecuadamente desde la nariz, ya está dándose una alteración completa en ese acto ventilatorio de entrar el aire. Aumenta las resistencias, cambia los flujos y tiene todas estas implicaciones que menciono. La tos. La tos es un mecanismo de defensa de la vía respiratoria y la necesitamos para protegerla y sacar los cuerpos extraños. Entonces, yo puedo tener tos por diferentes causas y la tos es un motivo de consulta muy frecuente y hay que estudiar la tos. Yo puedo tener una tos que es a causa de una rinitis crónica, puedo tener una tos porque tengo la vía aérea inflamada, puedo tener una tos de origen psicógeno, hay gente que tose cuando está nerviosa o cuando está alegre, entonces hay que estudiar la tos y no se puede volver paisaje. Hay gente que dice, no, llevo esta, no sé, 2 meses tosiendo, esta tos ya lleva conmigo un montón de tiempo, eso no es normal. Dificultad para dormir porque la respiración tiene mucho que ver con el buen dormir, regula los ciclos de sueño. Y ustedes saben que para poder tener un buen desempeño deportivo, pues descansar, recuperarse y dormir bien es fundamental. Entonces puede haber dificultad para dormir desde la sola obstrucción que se da en la parte grande o en la parte de la vía aérea superior que permite que no haya un adecuado patrón de sueño. Entonces hay personas que tienen apneas, hay muchas personas que están siendo diagnosticadas con apneas obstructivas del sueño y son muy jóvenes y ya necesitan, por ejemplo, aparatos como un CPAP que ayuden a que respiren durante la noche. Y durante esas apneas, esas pausas que se hacen, la oxigenación disminuye. La pérdida del olfato y del gusto, porque tiene que ver también con una buena función nasal, el mal aliento, que también las personas tienden a acostumbrarse a eso, y es porque todo el tiempo está escurriendo moco por esa parte posterior, porque no hay un adecuado aseo de la nariz, y eso produce halitosis o mal aliento, y eso no es normal. La dificultad para comer y hacer ejercicio, porque claro, hay una competencia entre o respiro o hago la actividad deportiva que esté haciendo. Hay gente que dice, yo siento que yo puedo dar más, mis músculos dan más, mis piernas dan más, pero yo no sé respirar. Entonces me ahogo, me siento que realmente me falta el aire y obviamente eso da mucha ansiedad y la gente tiene un rendimiento menor y tiene que suspender. Bien, la voz matinal es esa voz gangosa o llena de mocos. Todos recordarán a Carlitos, el de Aventuras en Pañales, que habla con una voz totalmente gangosa porque toda su nariz está llena de mocos. Entonces, eso también es un signo que la vía aérea no está permeable y que el aire no está fluyendo por allí como debe fluir. La respiración ruidosa, una respiración no debe sonar, una respiración es silenciosa, no debe tener ronquidos, no debe tener silbidos, y los silbidos pueden ser desde silbidos nasales, porque literalmente está obstruida por moco, o vienen de una inflamación bronquial y produce
ese sonido como un silbato audible a distancia. El dolor facial, también muy característico de cuando nuestros senos paranasales están inflamados, llenos de moco y a veces infectados, que es la famosa sinusitis, en donde duele, cuando yo muevo la cabeza, cuando toco mi cara, voy a sentir dolor. Entonces, miren que hay una cantidad de síntomas que a veces pasamos por alto o nos acostumbramos a tenerlos, pero realmente todo esto tiene que ver primero con una función pulmonar óptima y si hacemos deporte, pues va a tener implicaciones de manera inevitable. Entonces, la gente no tiene en cuenta que muchas veces optimizando su función nasal puede tener un rendimiento diferente. Bueno, si tienen preguntas, las van anotando y vamos dando pausas para que las resolvamos. Así somos por dentro. Entonces, nuestra eh, nariz tiene una parte anterior y tiene una parte aquí posterior que corresponde a la nasofaringe que va a conectar con la orofaringe y más abajo la hipofaringe. Todo eso hace parte de la faringe, que todo esto constituye la vía aérea superior. Entonces, yo puedo tener moco en la parte de adelante y normalmente, y como nos enseñaron, es que simplemente nos sacudimos o nos sonamos la nariz, pero muchas veces lo hacemos y sentimos que seguimos con la obstrucción y por eso abrimos la boca. Entonces, existen técnicas y maneras de limpiar esa parte posterior porque eso no va a salir muchas veces hacia adelante. De hecho, porque los pelitos que tenemos en la nariz, esas vellosidades que se llaman cilios, se mueven hacia atrás, tienen un batido posterior. Entonces, casi que sonarnos es un acto que va en sentido contrario a los cilios y no es muy fisiológico. Entonces, ustedes habrán escuchado en la calle, de hecho lo habrán hecho, este sonido como un marranito, ¿cierto? Esto es algo completamente natural que hace nuestro sistema respiratorio de manera natural para defender y para limpiar esa vía respiratoria. Cuando usted hace eso, lo siguiente que siente son ganas de tragar, porque el moco ha escurrido hacia esta orofaringe y usted siente las ganas de deglutir. Y ahí tiene dos opciones, o las saca por la boca expectora o simplemente las deglute, se las traga. Y cualquiera de las dos está bien. Lo que tenemos que mirar es que hay veces ese moco es tan grueso, tan adherente, de hecho hay veces sabe mal y sabe, tiene como esa sensación de materia, huele mal, es porque probablemente toda esa zona esté llena de virus o de patógenos que hacen pues que se den esas características en el moco. Entonces, en conclusión, esto que les acabo de decir se resume en que nosotros debemos limpiar nuestra vía respiratoria, así como lavamos nuestros dientes, así como aseamos muchas de las partes de nuestro cuerpo, pues también esta debería ser una y más cuando hay presencia de moco anormal. Moco siempre va a haber, hace parte de los mecanismos de defensa que tiene la vía aérea, pero cuando aumenta o cambia sus características es porque algo está pasando para defenderse. Entonces, bueno, primer mensaje, nosotros podemos limpiar esa parte de atrás haciendo lo que les acabo de demostrar y es completamente válido, es natural y es una forma efectiva de hacer. Existen muchas maneras de hacer una limpieza. Aquí hay varias, no me voy a detener. Hay unas más efectivas, hay otras que limpian la parte de adelante, otras que limpian la parte de atrás, pero por ahora quiero dejarles dos. Esa que les acabo de mencionar, esa nasoaspiración posterior, y hay otra, que son las canciones nasales. Cuando nosotros hacemos uso de nuestra nariz y forzamos a que el aire pase sin utilizar la boca,
son canciones nasales, es una de las técnicas, y es que usted piensa en una canción, la que más le guste, cierra la boca y tararea esa canción inhalando de manera fuerte por la nariz. Eso hace que se libere óxido nítrico y eso también ayuda a que se desinflame ese tejido y que sea más permeable. Bueno, entonces aquí hay muchas para que conozcan que existen diferentes formas. Miren esto, estos son irrigadores nasales, aquí está un neti, que simplemente lo que se pone allí es una solución salina o simplemente agua con sal que permite poder lavar nuestra nariz con estos dispositivos de arrastre de manera efectiva. Como les decía, algo que deberíamos hacer diario, así como lavamos el resto de nuestro cuerpo. Entonces, esta parte no se les olvide que es necesario limpiarlo cuando se suenen. Nunca lo hagan por las dos fosas nasales al tiempo, siempre primero una y después la otra, para proteger los oídos. Y al final aspiran hacia atrás para limpiar esa vía aérea. Y si tienen muchas secreciones, les aconsejamos conseguirse un sistema de irrigación para hacer Este estudio evaluó los efectos. una buena limpieza. Bueno, esta es uno de nuestros reels que está por allí en las redes sociales, donde habla de la relación que existe entre lavar la nariz y el hacer ejercicio. Entonces, mírenlo acá. Ay, me volví, un momento. Este estudio evaluó los efectos de la irrigación y del lavado nasal durante el ejercicio, encontrando una disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Esta práctica se recomienda y tiene unos efectos positivos frente al rendimiento deportivo. Otra de las cosas importantes que hay en la terapia nasal y en la fisioterapia respiratoria y en el control respiratorio es la coordinación de la respiración. Y en esto, ¿para qué nos enfocamos? Yo les voy a hablar de esto. Yo soy Susana, soy fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardiopulmonar y llevo haciendo esto también varios años. Y hoy les quiero hablar de la coordinación de la respiración porque aunque todos hagamos ejercicio, muchas veces no sabemos respirar mientras lo hacemos. Ya con Natalia aprendimos a limpiar la nariz y ahora lo que vamos a hacer es empezar a estimular o a coordinar esa respiración con el movimiento del diafragma. ¿Eso qué hace? Que aumenta la eficiencia o la eficacia respiratoria. No se debe forzar, la respiración debe ser suave, debe ser enriquecedora y debe llenar el cuerpo de todo el oxígeno que tiene para aprovechar. Entonces, al principio puede que sea un poco forzada mientras nos acostumbramos, así como lavarnos la nariz. Pero eso nos va a permitir más adelante que ese funcionamiento pulmonar sea pues muchísimo mejor porque entra el aire mucho mejor, reduce la frecuencia cardíaca, no solamente porque hay mejor sincronía entre el corazón y los pulmones con la respiración, sino también porque nos va a permitir aprovechar más el oxígeno que entra y no desperdiciarlo. Reduce asimismo la presión sanguínea durante el ejercicio y los picos que se puedan presentar en la recuperación o en el reposo y reduce el estrés simpático, o sea, esa descarga adrenérgica que se da durante el ejercicio y en algunos casos posterior a este. Es muy importante aprender a hacer el control respiratorio y estimular esa respiración diafragmática. Eso nos va a permitir tener algo que ya nos había mencionado Natalia al principio, y era el óxido nítrico o el monóxido de nitrógeno, que es lo mismo, que lo que nos va a hacer es dilatar más los capilares, sobre todo esos que están a nivel de la nariz, para poder tener una mejor irrigación, aumentar la oxigenación y relajar esos músculos lisos que son los que tapizan el endotelio o esos vasos sanguíneos y también al mismo tiempo los músculos lisos que envuelven los bronquios y los bronquiolos. Y aquí más adelante, cuando ya tenemos un control respiratorio, podemos empezar a entrenar ese músculo diafragma.
Lo primero que vamos a hacer antes de darle la palabra a Natalia es que ustedes van a hacer consciente su respiración. Van a poner una de sus manos sobre el abdomen, van a tomar aire por la nariz de forma lenta y profunda, haciendo que el abdomen empuje la mano que pusieron sobre él. Toman aire, lo aguantan 1, 2, 3 segundos y botan lento. Si se les está moviendo más el tórax o la parte de arriba, entonces vuelven a hacerlo. Van a poner con un poco más fuerza, con un poco más de fuerza la mano sobre el abdomen para que lo hagan más consciente. Van a tomar el aire por la nariz, empujando la mano que tienen sobre el abdomen, aguantan 1, 2, 3, 4, 5 y botan lentamente. ¿Listo? Ahí ya tenemos dos ejercicios o un ejercicio que hace varias cosas. Respirar por la nariz, hacerlo consciente, hacer una pausa para que el aire se redistribuya en todos los pulmones, que llegue a todos los alvéolos, que no haya ninguna parte del pulmón que no se esté expandiendo y luego botarlo lentamente para hacerlo todavía más consciente y tener una frecuencia respiratoria más lenta, que nos va a permitir tener un mejor rendimiento en cuanto al cansancio durante el ejercicio. Bueno, buenas noches para todos. Eh, pues precisamente la razón de poder empezar explicando sobre estas condiciones y sus beneficios para la salud respiratoria tienen que ver que tengo que mejorar esa conciencia respiratoria para poder facilitar una mecánica ventilatoria, una ventaja para que ese diafragma pueda moverse con muchísima mayor facilidad. Y cuando hablamos del entrenamiento de los músculos de la respiración, tenemos que hablar de algo que a todos nos sucede cuando nos enfrentamos a la práctica deportiva o estamos haciendo ejercicio, y es que se genera algo que se llama conflicto de competencia. Y el gasto cardíaco o ese corazón tiene que generar un trabajo suficiente para que ese volumen de sangre vaya a todos los tejidos y lleve el oxígeno suficiente para que los músculos se puedan contraer, nos podamos movilizar fácilmente, pero al mismo tiempo, como estoy incrementando la demanda para poder mantener la ventilación, pues esos músculos de la respiración empiezan a trabajar muchísimo más rápido. Y en ese trabajar más rápido hace que tenga que consumir oxígeno para que también puedan funcionar. Y entonces el corazón genera un gasto que tiene que suplir esas dos necesidades, que mantenga esa respiración que se incrementa con la frecuencia durante el ejercicio, pero al mismo tiempo la demanda por el movimiento que estoy generando. Entonces, cuando hablamos de poder tener una respiración que sea suficiente, que sea efectiva, nos va a ayudar el entrenamiento. Ay, eh, eso, ahí. Entonces eso nos va a permitir que tengamos una estabilización de ese sistema respiratorio al entrenarlo de manera eficiente y de manera consciente, bajo unos principios, y es que seamos específicos. El principio de especificidad es que yo vaya y entrene directamente en los músculos de la respiración, que se genere sobrecarga. Entonces, esa sobrecarga tengo que generarla directamente en el movimiento de la respiración, o sea, a través de la boca. Y lo otro es la reversibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues como el dicho común, que lo que no se usa se atrofia. Si yo no lo entreno específicamente, eh, y si con el tiempo lo entreno y lo dejo de hacer, pues voy a perder todo eso que había logrado. Entonces, con el entrenamiento voy a lograr unos beneficios, y es estabilizar esa forma en la que yo respiro para que utilice menos energía de ese corazón y menos flujo sanguíneo para que sea más eficiente la respiración. Entonces, eso me va a permitir llevar suficiente oxígeno a otros músculos, disminuye esa sensación de esfuerzo que estoy teniendo, porque probablemente a algunos les ha pasado que sienten que sus piernas les dan todavía,
pero que tienen que parar porque no son capaces de ingresar más aire. Y al mismo tiempo, cuando mejoro la eficiencia de la respiración, mejoro mi control postural. Cuando ya estoy cansado, cuando ya estoy fatigado, todo mi gesto deportivo cambia. Me muevo diferente, lo exagero y al hacer eso consumo muchísima más energía. Entonces, entrenarlos me va a ayudar a mejorar ese patrón de movimiento que sea muchísimo más eficiente. Listo. Y entonces aquí vamos a tener en cuenta, pues como para que saquemos esos mitos y tengamos en cuenta realmente o cuáles son esos beneficios del entrenamiento y cómo se haría. Y uno de esos mitos es, por ejemplo, ese que observan ahí, que está en rojito, poner, hay algunas máscaras que generan hipoxia o esos dispositivos que se llaman incentivos o los que tienen las bolitas que que digamos que tiene unos, puede tener unos efectos terapéuticos, pero no directamente mejoran la fuerza. Visualmente indican que yo puedo tomar muchísimo más aire, pero no me genera la carga que yo necesito para poder entrenarlos. Entonces, lo que es una realidad es que sí se puede hacer, pero necesito un dispositivo que me permita medir cuánta fuerza hago cuando tomo aire y así como cualquier otro músculo, cuando se va a entrenar, que se le pone carga con pesas externas, utilizo un dispositivo que se llama un dispositivo de umbral o un resistor que pongo a través de la boca y voy incrementando la carga y a través de las respiraciones voy fortaleciendo el músculo de la respiración. Y entonces lo que termino generando en este caso es hacer eficiente la respiración al reducir el número de veces que respiro, que tenga un mejor volumen, una cantidad de aire que ingresa. Y cuando hago eso, el gasto cardíaco va a ser menor para los músculos de la respiración, o sea, la cantidad de sangre que va a llevar oxígeno para que esos músculos funcionen. Y entonces, ahora sí, que lo hago eficiente, el resto de esa sangre sí se va a ir a esos músculos locomotores, ese que necesito para moverme, para nadar, para correr, para trotar, para estar sobre una bicicleta. Entonces, así voy a utilizarlo y voy a ser muchísimo más eficiente y deja de aparecer ese conflicto de competencia. Y lo que se permite es mantener un entrenamiento progresivo. Inicialmente, cuando uno lo hace por primera vez, se espera que ese entrenamiento tenga unos efectos entre la semana 8 o la semana 12 después del entrenamiento. Y luego de eso, así como cualquier proceso de entrenamiento, se va incorporando de manera diaria o interdiaria en el proceso de entrenamiento que realice la persona. Entonces, por ejemplo, en esa imagen ven un dispositivo que tiene una boquilla rosada, que es el que nosotros usamos para medir la fuerza de los músculos de la respiración. El otro son unos dispositivos que aumentan la resistencia y que me lo pongo a través de la boca. Y lo otro es cómo incorporo dentro del entrenamiento movimientos que facilitan la respiración y que al mismo tiempo, a través del posicionamiento, puedo mejorar la estabilidad lumbopélvica, poner posiciones que dificultan la respiración. Por ejemplo, cuando estoy en la bicicleta no es lo mismo o cuando estoy trotando no es la misma posición que lo tengo si estuviera sentado, el diafragma se va a mover distinto, pero yo puedo adaptarlo a esos cambios y al mismo tiempo puedo hacer ejercicio cardiovascular. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos cuando vamos a hacer el entrenamiento, no solamente de los músculos respiratorios, y precisamente empezamos por ahí? Es que educar el patrón respiratorio es esencial. No es simplemente ponernos un dispositivo porque sí. Lo que a nosotros nos interesa siempre es partir de la educación. Y muchas veces desde la educación y tener conciencia de la respiración y unas vías aéreas respiratorias limpias, desde ahí empiezo a tener beneficios en mis procesos de entrenamiento. ¿Qué hacemos mal? Respiramos de manera superficial, respiramos a través de la boca. Esa hiperventilación crónica quiere decir esas frecuencias respiratorias tan altas que mantenemos, las posturas inadecuadas y muchas veces esa respiración descoordinada. ¿Cómo lo podemos corregir y qué les vamos a recomendar? Todo eso que le hemos dicho ahora.
buscar siempre respirar por la nariz. ¿Será que probablemente algunas veces hayan visto que existen unas cintas que ponen a través en la boca para, digamos que buscar o garantizar que respiremos a través de la nariz y tener esos beneficios que se obtienen? La respiración diafragmática es que siempre estemos inflando esa barriga, que nos permita que ese diafragma se desplace fácilmente hacia abajo, que esa respiración sea lenta, que sea constante, que sea silenciosa, pero sobre todo que sea consciente. Y eso va a ser indudablemente necesario para cualquier proceso de rehabilitación, en cualquier persona que lo llegue a necesitar, pero en una persona sana va a mejorar siempre su estado de ánimo, su respuesta al ejercicio y lo necesito para poder hacer un entrenamiento específico de los músculos de la respiración. Esa es la meta con el entrenamiento, pero para poder llegar hasta aquí debemos evaluar y planear el ejercicio. Bueno, nosotros hemos empezado este proyecto con diferentes deportistas eh, y hace aproximadamente 3 años que nos unimos las tres para trabajar en ello. Eh, lo hicimos precisamente en buscar el mejorar ese rendimiento de las personas que son sanas, pero que quieren mejorar las condiciones en las prácticas deportivas de alto rendimiento o amateur. Muchas gracias por dejarnos compartir este espacio con ustedes, por permitirnos conocernos y mostrar pues como todo lo que podemos hacer pues, por toda la comunidad. Estas son nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Fisios Amay y ese es nuestro correo. Muchas También, gracias. si en algún momento quieren que les compartamos bibliografía, es muy robusta el soporte bibliográfico que hay. Si hay alguien especialmente que le gusta, pues como leer esta literatura científica, eh, con todo gusto les compartimos porque tenemos una buena biblioteca acerca del tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo y Threshold, por tenernos acá. No, gracias a ustedes. No sé si las personas de pronto tienen dudas, ahí las pueden copiar en el chat o pueden prender el micrófono y las vamos respondiendo. Igualmente me parece muy chévere, yo les soy sincero, pues yo esperaba la segunda mitad de la charla donde se habló del entrenamiento de los músculos respiratorios, de la conciencia de la utilización del diafragma, pero también me pareció increíble la primera parte que nos dio Nati, porque estoy seguro de que ahí hay un montón de ganancias que en la mayoría de nuestros deportistas no se han tenido en cuenta, porque muchas veces no salimos del entrenamiento puntual, que claro, acá es gran parte del trabajo el entrenamiento de los músculos respiratorios, pero temas como apneas de sueño, como problemas en toda la vía aérea superior, que pueden estar disminuyendo la oxigenación de nuestra sangre sobre todo en esas horas que estamos durmiendo, descansando, me pareció muy revelador porque muchas veces justo ahí está la disminución en el descanso y una disminución en el descanso es una disminución en la recuperación y una disminución en la recuperación es una menor adaptabilidad. Entonces, seguramente para muchos de nuestros deportistas que tienen problemas de sueño y estén relacionados con el respirar, acá también puede haber una solución importante ni siquiera desde la mejoría, entre comillas, de la musculatura respiratoria, sino desde la recuperación como herramienta para mejorar la adaptación. Entonces, me pareció muy chévere esa parte inicial de la charla y obviamente la segunda mitad me pareció súper bacana ahí con el ejercicio que nos mostraron pues de la activación de la musculatura diafragmática y bueno, voy a leer acá preguntas. Si alguien quiere hacer alguna por audio, le agradezco si copia ahí en el chat audio y ya le voy dando yo la palabra para que vamos en orden con las preguntas. Bueno, Chris pregunta, ¿en qué momento de la temporada es recomendable empezar este entrenamiento de músculos respiratorios? Así. Ya, bueno, pues hay que tener en cuenta, pues como, o sea, si se quiere para nivel competitivo, como les dije ahorita, los resultados se obtienen después de las 8 o 12 semanas del entrenamiento.
Entonces, si a nivel competitivo uno tiene ese espacio, que sea 12 semanas antes para poder obtener esos resultados y que no se haga en medio del entrenamiento porque hay un proceso de adaptación. Indudablemente nosotros nunca pensamos para poder respirar. Y lo otro es que cuando empezamos a entrenarlos, así como cualquier otro músculo, cuando uno lo empieza a entrenar, puede sentir fatiga. Entonces, en ese proceso de adaptación, uno espera que sean en las primeras 2 o 3 semanas, pero cada vez que uno aumenta la resistencia, puede sentirlo. Entonces, siempre nosotros lo que vamos haciendo es logrando 1 o 2 días de adaptación al incremento de la carga. Entonces, esperamos que antes de esa competencia o ese evento que se tenga, hacer el entrenamiento que sea entre 8 y 12 semanas antes de ese momento de competencia o de evento deportivo. Y ojalá que sea un poquito más, porque si a las 12 semanas empieza a percibir los cambios, pues ojalá que alcance a ser un gran cambio. Entonces ojalá pueda ser un Exactamente, poquito más como de tiempo. mínimo, exacto, como mínimo que sea eso. Súper. Oscar pregunta, ¿con estos ejercicios se espera aumentar el VO2 máximo? Bueno, de hecho, hay algunos artículos de algunos ensayos clínicos, pues que son con pocos pacientes, pero o con pocas personas y pacientes también con enfermedades pulmonares, y esas son medidas de, de beneficio, de éxito del entrenamiento, el VO2 máximo, el nivel de lactato y evidentemente la fuerza de los músculos de la respiración. Que si quieres, ahí yo también puedo profundizar un poquito. Al final el VO2 máximo es una capacidad genética que está más restringida por la capacidad mitocondrial que por la fuerza de los músculos respiratorios. Acuérdense que por lo general en una prueba de esfuerzo incremental, que es donde se mide el VO2 máximo, y llegamos al VO2 máximo, no alcanzamos a una fatiga completa de los músculos respiratorios. Primero desbordamos la capacidad mitocondrial antes que como tal la de los músculos respiratorios. Entonces, como tal, no debe haber un gran incremento del VO2 máximo, que está más determinado por la genética. Incluso el mismo entrenamiento en general no logra modificaciones muy grandes en eso. El mayor beneficio lo pudieras encontrar en el desplazamiento de los umbrales ventilatorios hacia la derecha, o sea, en acercar el umbral ventilatorio 2 al VO2 máximo, que es al final lo más importante. Contra la genética, digamos que no hay mucho que hacer, pero en lo que se puede modificar, ahí sí, sí hay como un aspecto importante por trabajar, y aquí el entrenamiento que nos dicen las fisios, literal, hace eso, movilizar ese, ese umbral ventilatorio 2 ligeramente hacia el VO2 máximo, y aparte de eso, más que en una cuantificación de la capacidad que se tiene para generar la intensidad, es la capacidad de mantenerla en el tiempo, porque ya estos músculos respiratorios no se van a fatigar tan rápido. Entonces voy a poderme mantener en intensidades cercanas al umbral ventilatorio 2 o supraumbral ventilatorio 2 como el FRC por un periodo de tiempo más prolongado, y eso pues es una ganancia súper importante. A menos de que No sé si estemos estén de hablando acuerdo. a menos de que estemos hablando de enfermedades crónicas Mm. y el cambio mitocondrial y de mioglobina con el entrenamiento muscular específico respiratorio y periférico. Ahí sí Ah, hay sí, un no, cambio importante. totalmente de acuerdo. Acá estamos hablando de Ah, deportistas, ya. cierto, de eso, sí. Sí, Una ahí lo que tú condición de... dices, ya cuando el VO2 máximo está afectado por un desacondicionamiento severo, por el sedentarismo o ya por una enfermedad, ahí el VO2 máximo sí va a ser susceptible a ser mejorado, porque ya la restricción, como está en la mitocondria, y voy a poder generar una alta biogénesis mitocondrial y un mejor transporte de oxígeno en la sangre a través de un mayor número de células rojas, de mioglobina y hemoglobina. Entonces ahí sí voy a poder como percibir esos cambios. Pero ya cuando estamos entrenados, es difícil desplazar ese último número, pero los números intermedios, que son los umbrales ventilatorios o de lactato, sí son muy susceptibles a mejorar, que al final de eso trata el entrenamiento, de mover esos umbrales ventilatorios y de lactato. Natalia les hace otra pregunta, perdón, que necesito terapia respiratoria. Eh,
¿Cómo manejar el exceso de mocos que se genera en la bicicleta cuando se está subiendo montañas y hace mucho frío? ¿Hay algo que se puede hacer antes o durante? Eso es muy normal que uno empieza como si le A abrieran la descongelar. canilla aquí. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, lo primero es arrancar previamente con la nariz limpia. Entonces, como les decíamos, sería muy útil que fuera un hábito el lavar la nariz. Para empezar ya con ella, pues limpia. En el frío, la función ciliar, la de los pelitos de la nariz, puede disminuir hasta en un 50%. Entonces, muchas veces proteger nariz y boca, pues puede ser una opción si la intensidad del ejercicio lo permite, pues porque eso permite que no haya tanto frío y que no disminuya tanto la acción ciliar. La otra es aprender a nasoaspirar, hacer utilizar las canciones nasales, lo que les decíamos, para optimizar esa liberación de óxido nítrico. Susi les mencionó pues como todos los beneficios, pero asegurarnos que el arranque del ejercicio, ese sistema respiratorio de la vía y la vía aérea superior esté en óptimas condiciones. Y lo que se produzca de allí en adelante, pues sí, irlo manejando a través de la nasoaspiración. Súper chévere. Yo aprovecho que me conecté desde la cuenta de nutrición y que por ahí vi que también está Alexandra conectada, que es nuestra nutricionista. Y para ese tema, por ejemplo, que eso que te pasa de esa secreción nasal, sobre todo cuando se empieza el ejercicio, muy característica de las personas que tienen rinitis, ¿cierto? Hay un suplemento que justamente hemos estado estudiando las últimas semanas y es la espirulina. La espirulina, si tiene evidencia científica para algo, es para la disminución de la sintomatología, de las alergias y de la secreción nasal. Entonces, también la puedes probar como ayuda ergogénica, pues. Incluso hay varios tipos de espirulina. Hay una que se cultiva en el mar. Recordemos que eso es una bacteria, ¿cierto? Y hay otra que están cultivando muy buena, incluso es con la que nosotros hace poquito hicimos una alianza en Bogotá, en una laguna con agua supremamente diferente y evita los problemas de la espirulina de mar, que son los metales pesados. Y esa la pueden encontrar en el catálogo de Threshold Points, sobre todo para esas personas que tengan este tipo de problemas, también la pueden consumir, que era justo lo que yo estaba tomando por acá, pues. Pero bueno, em, acá Bueno, Jorge, dale. discúlpame. Y también tener en cuenta que si hay procesos de rinitis crónica que deben tener un manejo médico, donde necesiten medicamentos como los spray nasal, hay muchísima gente que tiene rinitis hace años y nunca se la ha tratado. Entonces, pues realmente el proceder es una consulta con un alergólogo, que haya el manejo y que haya un spray nasal de mantenimiento que permita la desinflamación, porque obviamente el que ese tejido esté todo el tiempo inflamado, pues hace que todo el tiempo esté produciendo moco. Entonces, pues en condiciones específicas también es necesario un manejo de base. Súper. Jorge pregunta, tengo una apnea de sueño, empecé con una grave, bajé 23 kilos y ahora es moderada. Me gustaría saber qué puedo hacer en cuanto a ejercicios de respiración para que la respiración inconsciente mientras duermo se vuelva como la consciente. Me imagino que es para mejorar el patrón cuando está teniendo las apneas. Bueno, allí es importante que pues la disminución de la gravedad de la apnea es por la disminución del peso, ¿cierto? Porque básicamente lo que se produce es una hipotonía de esos músculos que rodean toda la laringe y pues que obstruyen la vía respiratoria cuando estamos durmiendo. Entonces, algo como que haga consciente la respiración mientras dormimos no es posible porque estamos inconscientes. Entonces, pues es difícil. Ahí hay que mirar si se necesita apoyo de ventilación durante el sueño, como lo hace la CPAP, para facilitar eso, porque pues el problema allí es otro. Entonces, no es posible hacer la respiración que ya es inconsciente, consciente durante la inconsciencia.
Se pueden facilitar otros procesos y se puede hacer otro tipo de cosas como para que sea mucho más cómodo dormir y que pues por otras razones diferentes a la conciencia respiratoria se disminuyan el índice de apneas y de hipopneas. Pero ahí pues no sería posible hacer un proceso que no existe. Toca solo cuando esté despierto. Cuando esté despierto, sí, puede ser Muchas técnicas. muchas técnicas y que pueden facilitar el tono o esa fuerza que tengan esos músculos, porque pues ya pueden adquirir un poco más de fuerza, pero no que sea más consciente la respiración. Súper, muchas gracias. Natalia pregunta, ¿en ningún caso se debe respirar por la boca? ¿Qué pasa cuando el entrenamiento es intenso y es difícil respirar? Cuando la intensidad es tan alta, sí es difícil mantenerlo solo por la nariz. Sería lo ideal. Sabemos que hay momentos en que pues es tanta la demanda que es imposible, pero por lo menos en lo que se pueda ser muy consciente y tratar de hacerlo por nariz, porque sí se habla de mejores resultados, pero evidentemente pues sí, lo que tú mencionas allí es a veces muy difícil mantenerlo. Por eso, esa va ligada, qué pena que me voy a adelantar a una pregunta Más adelante. más adelante, y es que muchos atletas utilizan las cintas que estaba mencionando Natalia anteriormente y las que preguntan en este otro comentario, que hay muchos atletas que entrenan sin abrir la boca. Lo ideal sería eso, y por eso es que se ponen las cintas, porque es que a veces es muy difícil controlar, no abrir la boca durante un ejercicio intenso, y hay otros que se ponen cintas en la nariz para abrir las fosas nasales, que muchas personas nos preguntan eso, no es la solución completa, pero sí ayuda, porque si tienes un área más grande para que entre aire y comparas unas fosas nasales pequeñas con unas fosas nasales más grandes, pues obviamente cabe más aire, entonces se puede respirar más fácil. Pero pues también es un proceso de adaptación. Si alguno de ustedes lo ha intentado, cuando ustedes se ponen por primera vez los expansores de fosas nasales, sean las cintas o los que van por dentro, pues entra más aire, pero te da más dolor de cabeza porque no estás adaptado a hacerlo. Entonces es un proceso de adaptación y entre mejor respires, más niveles altos de intensidad vas a lograr respirando por la nariz, pero es un proceso de adaptación. Ahí como las profes lo acaban de decir, hay que llevarlo paulatino. Y eso se los quiero decir para que no salgan a partir de mañana y no lleguen después del entreno diciendo que no fueron capaces de hacer la intensidad porque les tocaba abrir la boca. Hay, hay que empezarlo haciendo los entrenamientos más suaves y conforme se vaya ganando esa capacidad, que ahorita la otra Natalia nos contaba de que puede empezar más o menos a las 2 semanas, irlo introduciendo cada vez en sesiones un poquitico más intensas, pero tampoco dejar de hacerlo desde ya, porque es que lo que va a pasar es que van a dejar de cumplir la intensidad y bueno, se van a privar ahí de otras adaptaciones. De hecho, el empezar a trabajar la respiración se reporta que puede dar dolor de cabeza, puede dar aumento de la temperatura, sudoración excesiva, puede dar un poco de ansiedad, Mareo. malestar, mareo, porque es todo un proceso y en el ejercicio es progresivo y lento. Entonces, lo que estás diciendo es muy pertinente porque igual hay que entrenarse y hay que hacer las adaptaciones pertinentes. Súper. Esta pregunta no la entiendo muy bien, de pronto ustedes la logran entender mejor. ¿Los procesos de adaptación de las sesiones también tienen en cuenta factores como la altura? ¿Es posible trabajarla? O Sí, le decimos a Andrés que no la vuelva a copiar bien. sí, porque puede ser, no sé si lo está orientando hacia el entrenamiento muscular respiratorio o hacia el entrenamiento general, entonces si la puede volver a poner, sería chévere. Mientras tanto, voy a responder la otra que dice que qué dispositivos y herramientas se recomiendan. Entonces, van de la mano, le voy a responder a los dos. El entrenamiento muscular respiratorio, para poder empezar a entrenar, hay que evaluar. Por eso en el video eh, contábamos eso. Primero evaluamos, luego prescribimos el entrenamiento. El entrenamiento tiene una progresión. El entrenamiento está adaptado a lo que se requiera con el deportista o con el paciente, en el caso de que sea un paciente.
Y de esa misma manera se tiene en cuenta cuando van a hacer entrenamiento en altura. Digamos que nos ha sucedido con varios deportistas que van a correr maratones en Bogotá, entonces lo que nosotros hacemos es adaptar el entrenamiento la semana antes y la semana que están en Bogotá, para que, como pues obviamente el esfuerzo va a ser un poco mayor por la presión barométrica, eh, entonces tengan esa adaptación y no vayan a tener pues como una mala experiencia o que no puedan lograr pues hacer su entrenamiento. Entonces, así mismo como se hace con el entrenamiento muscular periférico, con el deportivo, también se hace con el entrenamiento muscular respiratorio. Para eso utilizamos dispositivos como estos, no sé, ya sí se ve, que son dispositivos de umbral, entonces lo que hacen es bloquear, permiso, voy a quitar un momentico esto de acá, lo que hacen es bloquear el paso del aire hacia adentro, entonces cuando yo logro vencer ese umbral, el aire ya puede pasar, yo estoy venciendo una resistencia, es la similitud a vencer una pesa, por ejemplo, un esfuerzo. Esto lo que hace es ponerlo el esfuerzo a la respiración y por eso es que mi músculo se termina entrenando, porque tiene que vencer una resistencia mayor. Y eso es lo que va paulatinamente progresando, el esfuerzo. Por eso es que ustedes ven ahí unos niveles. Esa escala corresponde a unas presiones en centímetros de agua, que por eso es que hay que evaluar, porque uno no puede entrenar de buenas a primeras sin haberse evaluado. Para eso utilizamos este otro dispositivo que se llama un manovacómetro. El manovacómetro, ¿qué hace? Medir la presión que ejerce el músculo cuando tomamos el aire o cuando lo botamos en el caso de que sea la expiración. Aunque pues lo que uno entrena es la inspiración, ¿cierto? Los músculos respiratorios. Y ya pues entonces están los diferentes dispositivos de umbral, que lo importante en el dispositivo de umbral es que uno pueda medir cuánto le está poniendo, porque no va a ser para nada objetivo utilizar algo que tenga, por ejemplo, una ruedita y que uno no sepa cuánto está poniendo. Eso es como prácticamente usted tratar de mejorar su fuerza a punta de sentadillas. En algún momento van a ser una resistencia suficiente como para que usted tenga un poco de ganancia de fuerza, pero de ahí en adelante usted no está ganando nada, porque no está poniendo una mayor resistencia, no está haciendo el principio de sobrecarga. Entonces, tienen que ser dispositivos que tengan cómo decirle cuál es la fuerza que usted tiene que vencer, cuál es la resistencia o la presión que usted tiene que vencer. Y por acá ya creo que nos completan. Había una que decía lo de la nariguera, En natación, sí. que si era, Que si era malo el uso de nariguera en natación. bueno, no sé claramente a qué hace referencia, porque por ejemplo el entrenamiento de los músculos respiratorios se debe hacer con la nariz ocluida. Utilizamos la nariguera o pinza nasal, entonces en este caso sí la necesitamos porque el esfuerzo necesitamos generar una presión estática en boca. Entonces, en ese caso, sí. ¿Qué más nos preguntan? Las sesiones de Las sesiones de entrenamiento. entrenamiento. Entonces, la evaluación evidentemente es presencial, la inicial y la final, y las sesiones de entrenamiento son digitales. Entonces, nosotros enviamos el entrenamiento, hacemos seguimiento continuo, semanal, y si hay algo que pase durante la semana, pues hacemos seguimiento durante la semana. Pero, por ejemplo, los que están en Bogotá, pueden, si en algún momento viajan a Medellín, los evaluamos en Medellín. Si estamos y coincidimos en los momentos en los que viajamos a Bogotá, nosotros hacemos jornadas y lo que hacemos es eso, precisamente en la jornada programar todos los de la ciudad a la que vamos a visitar. Súper. La pregunta de Andrés bueno, él dice que ya la Ya la respondieron. respondimos. Sí. Ok. Em, bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Ahí quedó justica la hora. Bueno, de parte mía, muchas gracias. De verdad que súper buena la charla. Yo creo que todos quedamos con tareas. Pues
hay que revisar si tenemos algunos de los signos que ustedes nos comentaron para pues ya escalarlos o con ustedes o con un médico, pues dependiendo de lo que nos comentaba Nati. Y también ya todos saben que quedan pues súper invitados a seguirlas en redes sociales, a consultar ahí también por los servicios. Eh, Tienen ahí como una tarifa preferencial por hacer parte de Tresol si en algún momento desean tomar los servicios. Entonces, cuando las contacten, si llegan a hacerlo, por favor díganles que van de parte de nosotros para que les den ahí el descuento en el dispositivo. Es el que es el descuento, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Em, la idea es que puedan tener un descuento en el dispositivo si en algún momento deciden hacer el entrenamiento muscular respiratorio.